Desde que empezamos con las investigaciones del corte paranormal, hemos visitado ya muchos escenarios, en su mayoría dignos de una película de terror. Pero esta noche, junto al equipo, recorreremos un lugar que, además de ser emblemático para los guatemaltecos, es un sitio hermoso. En 1895 se inaugura el Teatro Municipal de Quetzaltenango, un lugar el cual es un ícono arquitectónico, el cual es el más importante, no solo para Xela, sino también para el país. Y el día de hoy le daremos una revisión completa, dado a que pasaremos la noche aquí. De momento, te pido que tomes tu coraje, apagues la luz y si estás listo, comencemos. ¿Qué tal, Legión? Bienvenidos a una nueva investigación. El día de hoy estamos nerviosos, tensos, emocionados, porque si se dieron cuenta, no estamos en los lugares de los que estamos acostumbrados. Estamos pisando lugares con mucha historia y en este momento estamos en uno de los más emblemáticos, no solamente para Xela, no solamente para Quetzaltenango, no solamente para Guatemala, sino, digamos, para todo mundo que ha hablado de este lugar. Estamos ni más ni menos que en el centenario Teatro de Quetzaltenango, un lugar emblemático. O sea, no me canso de decir que el lugar es precioso. Acá hay mucha historia y pues por lo menos por lo que ustedes han visto en mis videos o lo que yo he contado cuando contaba relatos, en estos sitios se viene a reír, se viene a llorar, se viene a sufrir, se viene a pasar buenos, malos momentos, y acá suelen guardarse muchas energías. Por ende, hoy lo vamos a recorrer. Luna, ¿qué opinas? Pues primero, es un lugar hermosísimo, es un lugar icónico de este hermoso lugar de Xela, de Quetzaltenango, así que definitivamente hay que recorrerlo, hay que descubrir qué hay detrás de cada pared de este lugar. Así que... Pixie, ¿qué opinas? Pues sí, como ustedes dicen, es un lugar muy bello y venimos a documentar, a contar la historia de este lugar y ojalá se manifieste para nosotros. Entonces, Legión, como siempre les digo, acompáñame. Hay un dicho que dice: un teatro sin fantasmas es un teatro sin historia. Se dice que la mayoría de los teatros tienen sus fantasmas, dado a que en estos sitios la gente viene a reír, a llorar, y mucha energía se apodera de estos edificios, por lo que es comprensible que esta misma sea un imán para los espíritus. ¿Hola? ¿Hola? Hola, me dijeron. Déjamelo acá, déjamelo un poquito. A ver, acérquese nuevamente. Te das cuenta, no fue tu micrófono. ¿Cómo se llama? Susi, escuché yo también, sí. Dinos, Susi, ¿qué quieres esta noche? ¿Necesitas algo, Susi? Si quieres, sigamos avanzando, porque yo creo... Díganos, ¿quiere que nos vayamos? ¿Le molesta que estemos aquí? Se encendió. Si le molesta que estemos acá, podría encender el aparato hasta el color amarillo. Amarillo también. De hecho, Julio, no sé si te diste cuenta que cuando empezamos con el Spirit Box de aquel lado, de esa esquina allá atrás, te diste cuenta que las primeras voces fueron como que muy fuertes, Sí. como que de un varón. Fíjate que muy hubo muchas fuerte. respuestas, o sea, sí intentaron comunicarse, pero no nos dieron una respuesta exacta. Y sí hemos notado de que algo anda con nosotros, porque esto se está activando de vez en cuando, y no cuando nosotros se lo indicamos, sino cuando ellos quieren. Entonces, aquí hay energía atorada, porque sí hay, pero no nos sentimos molestos, no nos sentimos asediados. Entonces, yo creo que está bien. No nos han dicho que nos vayamos, porque cuando preguntamos si quieren que nos quedemos, nos le han dicho váyanse, o cuando decimos quieren que subamos, nos hubieran dicho sí,
pero vamos a recorrer, este es apenas el principio, digamos, estamos en la parte de abajo del escenario. Entonces todavía falta la parte de arriba. En este lugar es donde guardan los diferentes artículos que utilizan, pero yo estoy seguro que arriba, si acá tenemos respuesta, arriba vamos a tener más respuesta todavía. Ok, nosotros continuamos con el recorrido. ¿Sí te está dando lectura aquí abajo? Acá. Y mira, es bastante. ¿Subido? Yo siento que es eso. No, mira. No, No es eso. no es eso. Bájalo, ahora llévalo hasta abajo, Tampoco. No, no fue eso. No fue eso. Déjalo en medio donde estabas. Ok, invítalo a que se acerque. Acérquese. Estaba con nosotros. Si era usted, acérquese. No, pero espérate como estabas. No te agaches, como estabas. Acérquese. Más atrás. Ahí está, mira. Oh, ¿está usted con nosotros? Si está con nosotros, lléguele al rojo. Vamos, lléguele al rojo. Sí, mira, te llevo al rojo. Llega al rojo. Sí, te estás teniendo respuesta. Lléguele al rojo. Está con nosotros. No te agaches, quédate quieto. Lléguele al rojo. ¿Quiere que nos vayamos? Si quiere que nos vayamos, lléguele al rojo de nuevo, por favor. Ya no. ¿No? Solo en verde. ¿Le parece que estemos acá? ¿Le agrada nuestra presencia? Si es así, enciéndalo. What? ¡Guau! Te contestó. No, sí me O sea, contestó. ¿usted se siente solo acá? Tal vez es un sí. Si es un sí, enciéndalo hasta el rojo. ¿Volví a preguntar? Si se siente solo, sí. Sí, te están respondiendo. Sí me están respondiendo. Claro, Luna. Mira, y sigue. Sí, no, sí, pero es que Sigue. conforme vamos cambiando lo que te digo, él no está aquí en un solo lugar, sino que está alrededor, como que estuviera, ¿qué te digo? Siguiéndonos, o le da mucha curiosidad lo que estamos haciendo y ya se dio cuenta que se puede manifestar y por eso es que, mira, ya sabe que se puede manifestar y por eso te está dando respuesta que no tuvimos allá Fuimos cerquita, allá, aquí sí. pero fue cuando vos preguntaste. Ok, esta noche parece ser que tengo yo la energía y la vibra con ellos porque está encendiéndose. El sótano, aunque nos trajo respuestas, decidimos continuar para ver qué más podríamos encontrar acá. Estas son las gradas del segundo nivel. Y este es un pasillo que da para el ala derecha del teatro. Estas puertas la verdad no sé qué serán. Estas son llave. Son unos basureros, supongo. Este es el área donde se mantienen los medios de comunicación para ver los actos, todo lo que sea. Están entrevistando a Julio. Entonces, vamos a seguir. Ya se dieron cuenta que en la parte de abajo hay respuesta, pero ahora vamos a hacer lo contrario, vamos a ir hasta arriba. Estamos ubicados en el segundo nivel, digamos, este es un salón de usos múltiples. Pixie, si alcanzas a ver, es pintura antigua, casi yo te puedo decir que es totalmente pintado a mano y es original. Vamos a ir al lugar de la gente que en su momento podía pagarse un palco. Recordémonos que entrar a un teatro tenía un costo. Entonces poder subir a un palco para tener mejor visibilidad tenía un costo adicional. Nos abrieron las puertas de prácticamente todo el teatro. Entonces vamos a ir a ver si hay respuesta ahí. Ya platicamos con el guardia y el guardia ya nos contó un par de cosas que nos dejaron con intriga. Obviamente por respeto no las vamos a contar, pero vamos a ver si nosotros las podemos captar con la cámara. Estamos en el tercer nivel. ¡Wow! Mira eso, Pix. Miren esto. Estamos justamente, cuidado, no me di cuenta que era alta, incluso se sube por allá, no por donde subimos nosotros. Esta es la parte más alta me cansé, del teatro. Es que subimos mucho, gente. La verdad es impresionante, porque aquí cualquiera se cae y se mata, se golpea, pero vamos a hacer un par de pruebas aquí.
Ya el lector de campos electromagnéticos nos dio un par de respuestas. Vamos a dejar la catball un momento grabando a ver si captamos algo mientras estamos acá. Si hay alguien aquí, haga algún ruido. Vamos, yo sé que puede. Pues están escuchando ruidos. La parte más alta de este teatro, sin lugar a dudas, era la que más energía tenía atrapada, y al parecer pudimos registrarla. Esta es la parte trasera del escenario. Si se dan cuenta, aquí están las cuerdas y todo con lo que suben los diferentes fondos que utilizan. Y ya tuve lectura del lector de campos electromagnéticos, pero no lo pude grabar porque no tenía la cámara en mano. Pero acá hay algo. Si nos dio vértigo estar allá de aquel lado, aquí está muchísimo peor, porque acá creo que hace una toma allá en una. Mira el puente donde pasa la gente. ¿Ya viste? Esas son está sostenido por unas pequeñas vigas. Obviamente ha de ser un lugar bastante seguro. Pero imagínate tener que pasar ahí una y otra vez. Yo la verdad no te voy a negar. ¿No te crees, Bex? No, no me atrevo. ¿No te Allá se atreverías? movió algo, mira. Allá en ese cuartito de allá. ¿Hay algo allá? En ese que dice el número 10. Ahí hay algo. Ese grande, hace un cuadrito grande. ¿Cómo le hago? No, Pix, ahí está. Ahí No, viste. en este ven el 10. ¿Ese? Hay algo. Hay como una Yo creo que alguien se intermitencia. asomó. Se asomó a la ventana. Como algo. Pero si estamos en un tercer piso. Yo sé. O sea, no tiene sentido que sea asomado en ese lugar. Ay, sí, aquí. Va que sí, va que sí. Sí se asomó algo. Ajá. Sí se asomó algo. Sí, tenemos que ir del otro lado, pero ¿vamos a pasar ahí? Yo No, paso. es que allá es una entrada hacia allá. Este es solamente para pasar de aquel lado, mira. Pixie dijeron. Sí. Pixie dijeron. Vamos a hacer costo. Pero acá Espérame. Como que en las cuerdas estuviera, mira. hay una energía en Hay las energía. cuerdas. Es la energía de los que arman todo esto. Mira. Es como que estuvieran los que están Como armando. Ajá, como que siguieran aquí Como que la trabajando. gente que sigue trabajando. Miren, ahí está, miren. Es como que si la gente que se encarga de las cuerdas siguiera Porque ahí. son No, muchos. son muchos. Y no tienen forma de... O sea, las cuerdas no tienen forma humana. No tienen forma humana, no tiene sentido. Espérate, levanta. Ponelo arriba. Arriba hay algo. Que captamos uno. No, pero en las cuerdas es como si estuviera la gente todavía ahí. O sea, Pásalo para allá. aquí no hay nada. Pero las cuerdas, volvemos a las cuerdas y es como que si aún siguieran los trabajadores Ajá, ahí. trabajando. Sí, Estando allá arriba, cuando estábamos haciendo la sesión de preguntas, yo vi que alguien se asomó en una de las habitaciones de acá, digamos, de los cuartos. Entonces vamos para allá. No sé qué fue lo que vi o de repente... Bueno, tú viste también, Pix, cuando estábamos ahí En hablando. la otra ventana. ¿cómo te sentiste, Pixie? Porque yo siento que a todos nos dio una muy mala vibra ese lugar. Pues mira, ahorita me siento un poquito con dolor de cabeza, cosa rara. Yo también me porque sentí la así. verdad no me había sentido así. Pero no sé a qué se debe. Pero de ahí lo demás estamos bien. Les voy a decir por qué, porque como es un lugar tan emblemático, no nos dejaron apagar las luces. Por ende, pues andamos más iluminados. Estamos totalmente de noche. Enseña la toma por la ventana. Pix. Es de noche, no es temprano. Por ende, no es que andemos metidos de día y decir, andamos de noche. No, en realidad estamos de noche. Y pues vamos a ver si logramos captar eso que nosotros vemos. Me apagó. Ahorita que íbamos bajando, porque venimos del segundo nivel, vimos, espérame Luna, que aquí hay gotas de agua, porque está lloviendo allá afuera, pero nosotros no somos. No hay. Mira, Y solo desde ahí. Solo desde Aquí ahí. no hay, mira. y aquí mira, aquí es, Ahí aquí empieza. empieza, aquí hay. Espérate, Pixie, mira, arriba hay algo.
Pero no. No es gotera. No es gotera. No, si estamos en el segundo piso. No es gotera. Qué raro. Mira. Y aquí se termina. Solo es como que mi impresión, como que hubieran subido acá, ven que estamos aquí y ahí se quedan. Sí, ahí está, mira. Hay alguien en la silla. Y mira cómo está esto. O sea, hay alguien en la silla y qué raro que ahí está la única luz. Como si esa cosa estuviera jalando energía de ahí arriba, ¿no? Es mi percepción. Obviamente es mi percepción, pero vean. Hay alguien en la silla. Sí, hay alguien en la silla. Se ve hasta como que tuviera la pierna cruzada. Sí. Pues Legión, Como si tuviera hasta una pierna. aquí la investigación de esta noche. Se dieron cuenta de que pues no solamente vimos el escenario ni donde se sienta la gente, sino que fuimos a escudriñar las entrañas de este teatro. Quiero darle las gracias a Dulce Mateo, que fue la persona que nos logró ingresar acá para poderlo investigar. La verdad, yo no había visto ningún video haciendo justamente esto. Quiere decir de que somos de los primeros en hacerlo. Dulce, muchas gracias, pero cuéntame por qué este teatro. Muchísimas gracias, Julio, por la oportunidad también y también por aceptar la invitación, ¿verdad? Para que vinieran aquí a Quetzaltenango, como lo mencionaba yo anteriormente, porque el teatro lleva muchísima historia, lleva años con nosotros, es prácticamente patrimonio cultural de la ciudad de Quetzaltenango, y realmente yo desde que había entrado, les comentaba a ellos que yo desde que había entrado pues he trabajado muchísimos eventos aquí, conducciones, eventos, veladas de diferentes certámenes, de diferentes cosas, y siempre le había sentido vibras tanto buenas como extrañas, ¿sabes? Y a mí que me encanta el tema, yo sé que ustedes son expertos en el tema, yo dije, los voy a traer, miremos qué podemos encontrar, y definitivamente, así como lo vimos ahorita, yo sentí que habían energías amigables, habían energías buenas, habían energías incluso trabajadoras ahí arriba, así como también encontramos algunas graciosas, vimos que había unos ahí como que vimos una silueta sentada en la parte de arriba, y les digo a ellos que cuando yo entré al cuarto, es uno de los camerinos que tiene el teatro, yo entro al cuarto y digo, ay, ¿será que alguien debe estar ahí sentado? Y nada más lo tomé como broma y me salí, y después no salió. Y resulta que estaba ahí. Entonces la verdad es de que es un lugar con muchísima historia, es un lugar muy bello, muy hermoso. Lo que haya o no haya aquí no quiere decir que le vaya a quitar lo emblemático al lugar, porque de hecho es uno de los lugares que más historia guarda, entonces por eso es de que la gente lo resguarda y lo cuida tanto, entonces por eso es de que yo lo elegí. Gracias por haber aceptado la invitación. No, hombre, gracias por habernos y invitado. por venir a investigar. Créanmelo de que quedamos pendientes con muchos lugares acá. Todavía nos falta una investigación más que ustedes la van a ver la próxima semana, en la cual pues sí es un lugar un poquito más pesadito, pero no me alargo. Luna, ¿qué opinas de la noche? Estuvo buenísima, muchas respuestas. Creo que, como dice Dulce, energías muy trabajadoras. Es bastante interesante. Para mí lo que me impresionó fue ver en el Ghost Tube cómo se movían, como si realmente siguieran trabajando ellos. Es algo que tienen que verlo bien. Pónganle atención a esa parte del Ghost Tube, a todo, porque estuvo muy bueno. Pixie. Pues más que encantada por este lugar, porque es bastante lindo estar aquí adentro, el silencio, todo, se respira paz. Como dicen ustedes, las vibras que hay acá son bastante tranquilas y están bien acá. Entonces no nos sentimos atacados en ningún momento. Lo que pudimos captar estuvo súper bien, y agradecida con Dulce por la invitación que nos brindó a este lugar, porque la verdad somos los primeros que investigamos este lugar tan grande, tan bonito y lleno de historia. Entonces, Legión, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por haber visto este video completo. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo, comentarlo y dejar tu like. Yo soy el Julio López.